En las entrañas del pensamiento occidental, donde convergen los ríos turbios del dogma y la razón resplandeciente, existe un momento de ruptura que cambió para siempre la manera en que la humanidad comprende su relación con lo sagrado. Ese momento tiene un nombre, un rostro, una voz que aún resuena a través de los siglos como un eco perturbador: Baruch Spinoza. Pero antes de que su filosofía desgarrara los velos que ocultaban la verdad, antes de que sus palabras provocaran el espanto en las instituciones religiosas más poderosas de su época, la historia ya había plantado las semillas de una pregunta fundamental que ningún creyente podría evitar para siempre. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Qué mecanismo psicológico y social ha funcionado durante milenios para mantener a los hombres y mujeres atados a creencias que su propia razón les grita que cuestionen? ¿No será acaso que la Iglesia, en toda su majestuosidad arquitectónica y poder político, ha sido menos un templo de fe genuina y más una fortaleza del miedo sistemáticamente organizado? Imaginemos por un momento al mundo en el umbral del siglo XVII, ese periodo en el cual la Ilustración comenzaba a iluminar los rincones más oscuros de la ignorancia medieval. Las ciudades europeas bullían con una energía nueva. Los impresores trabajaban incesantemente para difundir ideas que los poderosos habían mantenido celosamente guardadas, y en las universidades y salones privados, hombres valientes comenzaban a susurrar lo que durante siglos solo se había pensado en silencio. La Iglesia Católica, ese titán monolítico que había dominado la conciencia de Occidente durante más de 1000 años, sentía que sus cimientos temblaban. Y es precisamente en este contexto convulsionado donde emergerá la figura de Spinoza, un filósofo que no era sacerdote, que no llevaba sotana, que no predicaba desde un púlpito elevado, pero cuyas palabras poseerían el poder de revolucionar el pensamiento religioso de manera más profunda que cualquier sermón eclesiástico. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que solo en el momento en que un hombre se atreve a dudar de aquello que le fue inculcado desde la infancia, es cuando finalmente puede elegir creer desde la libertad y no desde la coacción? La vida de Spinoza no fue una vida de comodidad ni de reconocimiento público. Nacido en Ámsterdam en una familia portuguesa de judíos que habían huido de la persecución, crecería en una comunidad que, aunque más tolerante que muchas en Europa, no estaba exenta de tensiones y presiones dogmáticas. Su padre, Michael de Spinoza, era un comerciante destacado, pero el joven Baruch pronto demostraría que su vocación no era la riqueza material, sino la búsqueda implacable de la verdad. Estudió primero en la escuela comunitaria judía, donde se sumergió en los textos hebraicos y aprendió a leer la Torá no simplemente como una colección de mandatos divinos, sino como un texto histórico, cultural y simbólico que podía ser analizado con el mismo rigor que cualquier otro documento. Sus maestros, especialmente el virtuoso Saúl Levi Morteira, reconocieron en el joven una inteligencia penetrante, pero también una tendencia peligrosa, la de hacer preguntas que no debían ser respondidas, porque aquí reside uno de los secretos mejor guardados de todas las religiones organizadas, que no toleran genuinamente la investigación libre. Toleran la devoción, toleran la obediencia ciega, toleran la repetición ritual, pero las preguntas inteligentes que buscan comprender el fundamento mismo de las creencias, esas preguntas son vistas como semillas de herejía que debe sofocarse antes de que germinen. Spinoza, sin embargo, no era un hombre fácil de acallar. Su mente, ágil y precisa, se había entrenado no solo en la teología, sino también en las ciencias naturales de su época, en la geometría, en la matemática, en la física, que estaban revolucionando la manera en que los hombres comprendían el universo. Mientras otros filósofos se debatían entre la fe medieval y la ciencia emergente, Spinoza buscaba la síntesis, pero una síntesis que no comprometiera la verdad en aras de la paz religiosa. Y esto, amigos, fue su condena. Porque a medida que sus ideas se desarrollaban y se hacían más precisas, comienza a formarse un cuadro coherente pero aterrador para la Iglesia. Uno en el cual Dios no es un ser personal que interviene en los asuntos humanos, que escucha plegarias, que castiga pecados, que recompensa virtudes. Uno en el cual Dios es la sustancia infinita, la naturaleza misma, expresándose a través de infinitos atributos,
siendo el universo en su totalidad nada menos que la manifestación necesaria de la divinidad. ¿Ves cómo una sola idea verdadera puede desmoronar todo un andamiaje de instituciones? ¿Comprende ahora el lector por qué la Iglesia no podía permitir que tales pensadores hablaran libremente? Porque aquí está el punto crucial que ningún historiador debe dejar de mencionar. Si Dios es la naturaleza, si la divinidad se expresa necesariamente a través de las leyes inmutables de la física y la geometría, entonces, ¿dónde queda la necesidad de sacerdotes que interpreten la voluntad divina? ¿Dónde queda la autoridad papal si la verdad religiosa es accesible a través de la razón y la observación de la naturaleza sin necesidad de intermediarios? ¿Dónde queda el poder de la Iglesia si cada individuo armado con una inteligencia despejada puede acceder directamente a lo sagrado? He aquí el verdadero motivo del pánico eclesiástico ante Spinoza. No es que sus ideas contradijeran la fe, es que sus ideas hacían innecesaria la Iglesia. Y cuando una institución se ve amenazada en su misma existencia, los mecanismos de represión se activan con una ferocidad que no conoce límites. El joven Spinoza continuaría profundizando en sus reflexiones, pero sus conclusiones comenzaban a circular en círculos intelectuales de Ámsterdam. Se rumoreaba que este filósofo audaz había llegado a la conclusión de que la Biblia no era una revelación divina literal, sino un documento histórico redactado por hombres falibles, que los milagros descritos en las Escrituras eran interpretaciones simbólicas de eventos naturales, que la inmortalidad del alma era una invención teológica sin fundamento racional, que la salvación eterna prometida por la Iglesia era un instrumento de manipulación psicológica destinado a mantener a las masas en la obediencia. ¿No será que la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la herejía es al menos una creencia, aunque equivocada. La duda, en cambio, es la suspensión de toda creencia institucionalizada. Es el estado mental en el cual la razón permanece abierta, inquisitiva, lista para cambiar de parecer cuando la evidencia lo requiere. Y eso es precisamente lo que la institución eclesiástica jamás ha podido tolerar. La duda es el virus intelectual que corroe el fundamento de toda autoridad religiosa. Alrededor de 1656, cuando Spinoza contaba apenas 24 años, el Tribunal Rabínico de la Comunidad Judía de Ámsterdam tomó una decisión que revelaría la verdadera naturaleza de incluso aquellas instituciones religiosas que se jactan de ser progresistas o tolerantes. Lo excomulgaron. La forma de esta excomunión, documentada en hebreo antiguo, es particularmente reveladora de la mentalidad dogmática que caracteriza a todas las religiones organizadas. Spinoza fue apartado de la comunidad. Ningún judío podía comunicarse con él, ninguno podía hacer negocios con él, ninguno podía siquiera acercarse a él en la calle. Era como si se lo declarara espiritualmente muerto en vida. Y todo esto, recordemos, por pensar libremente. No había cometido crímenes, no había dañado a nadie. Su único pecado era el de permitir que su razón funcionara sin censura, el de negar que un libro antiguo contenía la palabra literal de Dios, el de cuestionar la necesidad de intermediarios para acceder a lo divino. En ese momento, Spinoza se convirtió en precisamente aquello que la religión organizada siempre ha temido más, un filósofo libre, desvinculado de cualquier institución religiosa, capaz de expresar su verdad sin temor a represalias materiales porque ya nada podía quitársele que no le hubiera sido ya arrebatado. Es profundamente instructivo analizar cómo la mayoría de los intelectuales de su época, incluso aquellos que se consideraban progresistas, guardaron silencio ante esta injusticia. Descartes, cuya filosofía había abierto nuevas sendas para la razón, no levantó su voz en defensa de Spinoza. Leibniz, que admiraba secretamente los trabajos del filósofo de Ámsterdam, mantuvo una distancia prudencial. Y es que temían al contagio de la herejía espinosista. Temían que asociarse públicamente con sus ideas pudiera manchar sus propias reputaciones. Y aquí se encuentra una verdad histórica que los textos académicos pocas veces explicitan con claridad, que la represión intelectual no proviene únicamente de la Iglesia, sino que es facilitada por la cobardía y la complicidad de aquellos que, teniendo la capacidad de resistir, prefieren la paz de la conformidad. La verdadera valentía intelectual es extraordinariamente rara,
y Spinoza poseía esa cualidad en abundancia. Se mantuvo firme en sus convicciones, pulió sus ideas con precisión de orfebre y se entregó completamente a la construcción de un sistema filosófico que no buscaba complacer a nadie, sino revelar la verdad tal como él la comprendía. Durante los años posteriores a su excomunión, Spinoza se ganaba la vida como pulidor de lentes ópticas. Existe una belleza casi simbólica en este hecho. Mientras teólogos e instituciones eclesiásticas permanecían cegadas por sus propios dogmas, Spinoza pulía literalmente los instrumentos que permitían a los hombres ver con mayor claridad la realidad física. Trabajaba en su taller, con las manos ocupadas en una tarea manual aparentemente humilde, mientras su mente generaba revoluciones intelectuales. Producía los lentes que científicos como Huygens utilizarían en sus investigaciones astronómicas, y simultáneamente producía ideas que servirían como lentes intelectuales, permitiendo a futuras generaciones ver la realidad religiosa con mayor claridad. Hay una ironía profunda, casi poética, en esta coincidencia. El hombre que la religión organizada había excluido, maldecido y difamado, era el que estaba proveyendo a la ciencia de las herramientas para desentrañar los misterios del universo. Y cada lente pulido por sus manos era, en cierto sentido, un acto de resistencia silenciosa contra la ignorancia impuesta. Fue durante estos años de relativa reclusión cuando Spinoza escribiría su Tratado Teológico-Político, una obra que, cuando finalmente fue publicada póstumamente, provocaría un escándalo que se propagaría a través de toda Europa. En este tratado, Spinoza no se limitaba a criticar aspectos específicos de la doctrina eclesiástica, llevaba el análisis racional a sus fundamentos más profundos. Argumentaba, con una lógica implacable, que la Biblia debía ser estudiada como un texto histórico, sujeto a los mismos métodos de análisis crítico que cualquier otro documento antiguo, que los aparentes milagros descritos en las Escrituras eran interpretaciones de eventos naturales amplificados y mitologizados por la tradición oral, que Moisés no fue un profeta que recibiera directamente las leyes de Dios, sino un legislador político que, entendiendo la psicología de las masas, utilizó la idea de una revelación divina para imponer obediencia civil. ¿No será que la verdadera naturaleza de la religión institucionalizada ha sido siempre la de ser un instrumento de control social? ¿No será que los sacerdotes, comprendiendo intuitivamente la fragilidad psicológica del ser humano, desarrollaron un sistema de amenazas y promesas que mantiene a las personas en un estado perpetuo de dependencia emocional? Estas son preguntas que la Iglesia nunca ha deseado que se formularan, porque el momento en que se hacen, el poder de la institución comienza a desmoronarse. Porque si alguien se atreve a investigar genuinamente, si alguien abre un libro de historia y compara las narrativas bíblicas con lo que la arqueología y la historiografía nos dicen sobre los antiguos hebreos, si alguien traza las similitudes entre los mitos cristianos y las religiones precedentes del mundo antiguo, entonces el velo cae y no puede ser recolocado. La verdad, amigos, es como el fuego. Una vez que ha sido encendido, no puede ser verdaderamente extinguido. Puede ser sofocado temporalmente, enterrado bajo capas de represión y censura, pero persiste, ardiendo en los corazones de aquellos que han tenido el coraje de mirarlo directamente. La Ética, que sería la obra maestra de Spinoza, fue escrita durante estos años de su madurez intelectual. Presentada en forma geométrica, con definiciones, axiomas y demostraciones que seguían el rigor del método matemático, esta obra construía un sistema filosófico radicalmente nuevo. En este sistema, la libertad no era un regalo de la gracia divina ni una recompensa por la virtud religiosa. Era el resultado natural del conocimiento verdadero. Cuanto más comprendía un hombre la naturaleza de las cosas, cuanto más se elevaba su comprensión desde la imaginación confusa hasta la razón clara y distinta, más libre se volvía. Y la libertad suprema, lo que Spinoza llamaba el amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios, no era un sentimiento místico ni una experiencia mística facilitada por sacramentos eclesiásticos. Era el resultado de comprender que nosotros mismos formamos parte del orden infinito de la naturaleza, de que nuestro ser es una expresión necesaria de la divinidad infinita y que, por lo tanto, nuestra mayor alegría proviene del conocimiento y la expansión de nuestra propia naturaleza.
¿Ves cómo en cada punto el pensamiento de Spinoza desmantela las pretensiones de la Iglesia? Porque si Dios es la naturaleza, entonces no hay milagros que violen las leyes naturales. Si la libertad viene del conocimiento racional, entonces no se necesita sacerdotes que interpreten la voluntad divina. Si la salvación es el resultado de comprender nuestra naturaleza como parte del todo infinito, entonces los sacramentos son innecesarios. Si la virtud es la expansión de nuestra potencia de actuar y de pensar, entonces la culpa, la vergüenza y la represión sexual que la Iglesia ha predicado durante siglos son no solo moralmente equivocados, sino filosóficamente contrarios a la naturaleza humana. La lógica es despiadada, las conclusiones son inevitables, y la Iglesia, en su sabiduría institucional, comprendió perfectamente que Spinoza representaba una amenaza existencial a su poder. Durante estos años de trabajo intelectual intenso, Spinoza vivía con austeridad casi espartana. Se movía en círculos reducidos de intelectuales valientes que compartían sus inquietudes filosóficas. Hombre de baja estatura, según los contemporáneos, pero de presencia espiritual imposible de ignorar. Pocas veces se permitía distracciones. Su vida era enteramente dedicada a la filosofía, entendida no como un ejercicio académico desvinculado de la realidad, sino como el arte supremo de vivir bien, de vivir en armonía con la verdad. No perseguía riquezas, no buscaba posiciones de poder, no deseaba ser adulado por multitudes. Simplemente quería pensar, escribir, pulir lentes, conversar con aquellos pocos que compartían su sed de verdad. Es notable cuántas veces la historia comprueba que los hombres que cambian verdaderamente el curso de la civilización son precisamente aquellos que menos lo buscan, que menos desean poder, que más se contentan con una vida de relativa pobreza material en aras de la riqueza intelectual y espiritual. A medida que sus trabajos circulaban clandestinamente a través de redes de intelectuales, la reputación de Spinoza crecía, pero crecía como la reputación de un hechicero, de un peligro públicamente denunciado. Las universidades católicas de toda Europa se apresuraban a condenar sus ideas sin, en muchos casos, haberlas comprendido realmente. Era más seguro condenar que comprender, porque comprender podría llevar a dudar, y la duda era el verdadero pecado original del que la Iglesia temía más. Los reformistas protestantes, que se jactaban de haber escapado del dogmatismo católico, resultaban ser tan dogmáticos como sus antecesores. Calvino había reemplazado al Papa, pero el espíritu de la Inquisición mental permanecía intacto. ¿No será que toda institución religiosa, sin importar sus pretensiones de reforma, tiende inevitablemente hacia la rigidez dogmática y la represión del pensamiento libre? A los 44 años, Spinoza murió. Sus pulmones, debilitados por el polvo de vidrio que había inhalado durante décadas mientras pulía lentes, finalmente cedieron. Murió sin haber visto la mayoría de sus trabajos publicados, sabiendo que sería perseguido por generaciones venideras, pero completamente en paz consigo mismo, porque había vivido de acuerdo con su verdad. No pidió perdón, no renunció a sus ideas en el lecho de muerte, en un acto de reconciliación con las fuerzas eclesiásticas que lo habían perseguido. Simplemente se fue, dejando tras de sí un legado intelectual que, aunque fue condenado y censurado, continuaría infectando las mentes de hombres y mujeres valientes a través de los siglos. Aquello que parecía haber sido derrotado en el momento de su muerte sería para futuras épocas la única voz que había hablado la verdad. Continuemos ahora observando cómo se despliega el drama central que caracteriza el pensamiento de Spinoza, el conflicto entre fe y razón, entre la verdad racional y la falsedad institucionalizada. No se trata de un conflicto abstracto, sino de una lucha encarnizada que ha definido la historia intelectual de Occidente. Para Spinoza, la fe tal como la predicaba la Iglesia no era verdadera fe, sino miedo institucionalizado. La verdadera fe, si es que el término puede conservarse, surge cuando el entendimiento alcanza una comprensión clara y distinta de la realidad. La fe ciega, la fe que requiere suspender la razón, la fe que demanda credulidad ante proposiciones no verificables, esa es simplemente la ignorancia revestida con ropaje sagrado. Y aquí está el punto crucial que la mayoría de los cristianos nunca se atreven a confrontar. ¿Cuál es realmente el fundamento último de su fe?
Si examinan honestamente, descubrirán que no es una investigación racional ni una experiencia personal verificable, sino la tradición, la infancia, la presión social, el miedo a la muerte y a lo desconocido. Spinoza dedicó considerable energía intelectual a demostrar que los supuestos fundamentos racionales de la fe religiosa son en realidad construcciones psicológicas diseñadas para satisfacer necesidades emocionales. Los hombres, siendo criaturas imaginativas y temerosas, proyectan en el cielo una versión amplificada de ellos mismos, un ser todopoderoso que se preocupa por sus asuntos, que recompensa la virtud y castiga el vicio, que eventualmente restaurará la justicia y la armonía. ¿Es esto verdadero? ¿O es simplemente el deseo infantil de que exista alguien que nos proteja de las injusticias y los sufrimientos del mundo? Spinoza argumentaría que la existencia de esta creencia universal y profunda en diversas culturas no era prueba de su verdad, sino de la estructura psicológica común a todos los hombres. Los indios tenían sus dioses, los griegos los suyos, los hebreos el suyo, y cada grupo estaba perfectamente convencido de que su religión era la verdadera. ¿Qué puede ser más absurdo que suponer que solo nuestra religión es correcta, mientras que todas las demás son falsas, cuando cada religión ha hecho exactamente la misma afirmación? Esta relatividad de las creencias religiosas es uno de los argumentos más potentes de Spinoza, aunque raramente es reconocido como tal en las discusiones teológicas contemporáneas. Si examinamos la historia de la religión sin prejuicios, vemos que la mayoría de la población del mundo cree en la religión en la cual nació, en el lugar donde nació, en el momento histórico donde nació. El hindú cree en el hinduismo con la misma intensidad que el cristiano cree en el cristianismo, que el musulmán en el islam. Cada uno está absolutamente convencido de la verdad de su fe. Y sin embargo, no puede ser que todas sean literalmente verdaderas, pues sus doctrinas fundamentales se contradicen mutuamente. La conclusión es ineludible. La intensidad de la creencia no es indicador de su verdad, es indicador de la profundidad del condicionamiento psicológico y social. Pero Spinoza iba más lejos. No solo argumentaba que las creencias religiosas eran construcciones psicológicas, sino que proponía una explicación del mecanismo mediante el cual estas construcciones se perpetuaban. El miedo, insistía, es el elemento motor fundamental. El miedo a la muerte, el miedo a lo desconocido, el miedo a la responsabilidad moral. La Iglesia, con una inteligencia práctica que puede ser admirada incluso mientras se la critica, ha cultivado y alimentado este miedo constantemente. Infierno, condenación eterna, pecado, culpa, vergüenza. Estos son los instrumentos del control institucional. Porque un hombre que vive en miedo es un hombre dócil, obediente, que buscará constantemente la aprobación de la autoridad religiosa, que pagará sus diezmos esperando comprar la misericordia divina, que aceptará cualquier doctrina, por absurda que sea, si le promete salvación del sufrimiento eterno. Ahora bien, ¿es esto una caracterización injusta de la religión? ¿O es acaso una descripción precisa de lo que la religión institucionalizada ha hecho histórica y consistentemente? Basta observar la arquitectura eclesiástica para comprender el propósito oculto tras sus formas. Las iglesias fueron construidas para ser inmensas, imponentes, abrumadoramente grandes, porque el tamaño y la monumentalidad producen un efecto psicológico en el visitante. La reducción de su sentido de importancia individual, la amplificación de su sensación de insignificancia, la disposición a someterse ante lo grandioso y lo incomprensible. Los vitrales fueron diseñados para filtrar la luz de maneras que crean un ambiente sobrenatural, que suspenden la razón ordinaria del visitante. El incienso produce alteraciones en la percepción sensorial. El canto gregoriano estructura las ondas sonoras de manera que alteran los ritmos cerebrales. Todo es cuidadosamente calculado para producir estados de éxtasis y sumisión. Esto no es accidental, es arquitectura del control psicológico. Spinoza comprendía esto y lo expresaba de manera que la Iglesia no podía sino reconocer que estaba siendo descubierta. Porque una vez que se entiende el mecanismo del control religioso, una vez que se ve detrás de la cortina y se reconocen los hilos que mueven a los títeres, la ilusión se disuelve irrevocablemente.
Es por esto que la Iglesia no podía simplemente argumentar contra Spinoza. Tenía que silenciarlo, tenía que asegurarse de que sus escritos fueran condenados, prohibidos, quemados si es necesario. Porque contra argumentos lógicos y bien construidos solo pueden levantarse argumentos mejores. Pero contra la verdad revelada que hace comprensible un sistema de manipulación, la única defensa es la represión y la censura. Durante la época posterior a la muerte de Spinoza, sus escritos fueron precisamente esto: censurados, prohibidos, condenados por prácticamente todas las autoridades eclesiásticas. Su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo y herejía. Los filósofos contemporáneos guardaban distancia de sus ideas públicamente, aunque muchos las estudiaban en privado. Sin embargo, cada nueva generación de intelectuales que descubría sus trabajos experimentaba una transformación similar, una ruptura con las creencias heredadas y el comienzo de un camino hacia el pensamiento libre. Fue como si Spinoza hubiera plantado una semilla intelectual que, aunque constantemente atacada, continuaba germinando en las grietas del edificio eclesiástico. La segunda mitad del siglo XVIII, el período de la Ilustración, vería cómo las ideas espinosistas comenzaban a emerger a la superficie de la conciencia intelectual europea, no siempre explícitamente atribuidas a Spinoza, pero permeando los trabajos de los grandes pensadores de la época. Los enciclopedistas franceses, aunque no siempre lo reconocieran públicamente, estaban recogiendo las semillas plantadas por Spinoza. El cuestionamiento de la autoridad eclesiástica, la demanda de que las creencias sean justificadas racionalmente, la insistencia en que la superstición debe ceder ante la ciencia, todo esto llevaba la firma de Spinoza, aunque su nombre no apareciera explícitamente. Voltaire, ese brillante satírico que utilizaba el ingenio para corroer los fundamentos de la fe institucionalizada, estaba, sin saberlo completamente, realizando la obra que Spinoza había comenzado, pero que sus enemigos le habían impedido completar. ¿No será que la verdad, una vez descubierta por alguien, se vuelve prácticamente imposible de enterrar? ¿No será que los esfuerzos por reprimir una idea verdadera simplemente la fortalecer al transformarla de una proposición intelectual en un martiriolgo, en una causa que atrae a espíritus apasionados por la libertad? La historia de Spinoza es la historia de cómo una sola persona, armada únicamente con la razón y el coraje intelectual, desafió con éxito la institución más poderosa de su época, la Iglesia Católica y las iglesias protestantes en su totalidad, y aunque fue derrotada en el momento, su derrota fue en realidad una victoria que se desplegó a través de los siglos venideros. Consideremos ahora la naturaleza de la herejía como la entendía la Iglesia medieval y moderna, porque aquí encontramos pistas reveladoras sobre la verdadera motivación de la represión eclesiástica. Un hereje no era simplemente alguien que creía en algo falso, era alguien cuya creencia falsa lo llevaba a resistirse a la autoridad de la Iglesia. Un hombre podía creer en proposiciones tan absurdas que desafiaran toda razón, y si su creencia lo mantenía en subordinación a la jerarquía eclesiástica, era tolerado. Pero un hombre cuya razón lo llevaba a cuestionarse la autoridad de la Iglesia, aunque fuera en un aspecto pequeño de su doctrina, ese hombre era un hereje peligroso que debía ser eliminado. Lo que esto revela es que la preocupación fundamental de la Iglesia nunca ha sido la verdad, sino el poder. Nunca ha sido la ortodoxia correcta, sino la obediencia ciega. Si el fin de la Iglesia fuera verdaderamente la salvación de almas, ¿no debería preocuparse por la verdad objetiva? ¿No debería invitar a los intelectuales a investigar sus doctrinas, seguros de que la verdad se afirmaría a sí misma? Pero no lo hace. Hace exactamente lo opuesto. Prohíbe la investigación, condena a los investigadores, quema los libros, silencia a los críticos. ¿Qué institución dedicada a la verdad actúa de esta manera? Únicamente aquella para la cual la verdad es peligrosa, porque su verdadero fundamento no es la verdad, sino el poder y la riqueza. Spinoza, en su genio particular, había identificado la falsedad fundamental que subyacía a toda la religión institucionalizada. No era una falsedad en los detalles de la doctrina, sino una falsedad en su estructura fundamental. La religión verdadera, argumentaba Spinoza, es aquella que brota del conocimiento racional y es accesible a todos aquellos que cultiven su razón. La religión falsa, en contraste, es aquella que depende de la ignorancia, que cultiva activamente el miedo,
que requiere intermediarios, que prohíbe la investigación. ¿Cuál ha sido históricamente la religión institucionalizada de la Iglesia católica y protestante? Precisamente la última. El deber del cristiano no es comprender a Dios racionalmente, sino creer en lo que le diga la Iglesia. El deber del fiel no es investigar las Escrituras, sino aceptarlas como reveladas por Dios. El camino a la salvación no es el cultivo de la razón, sino la fe ciega y la obediencia a los sacramentos administrados por los sacerdotes. Considera las implicaciones de esta estructura. Si alguien tiene acceso a la verdad únicamente a través de la Iglesia, entonces la Iglesia controla completamente lo que esa persona puede saber sobre Dios, la moral, el significado de la vida. La Iglesia puede decirle al fiel que algo es pecado, y el fiel lo aceptará, incluso si su razón le sugiere lo contrario. La Iglesia puede decirle al fiel que existe un purgatorio del cual solo puede ser salvado por medio de indulgencias que la Iglesia vende, y el fiel lo aceptará, incluso si la propuesta viola toda lógica moral. La Iglesia puede decirle al fiel que debe ser un siervo de un sistema que enriquece a los sacerdotes mientras los laicos permanecen pobres, y el fiel lo aceptará porque ha sido condicionado a creer que la pobreza material es virtud, mientras que la obediencia es salvación. Spinoza veía todo esto con perfecta claridad. Había sido educado en la tradición judía, que al menos ofrecía la oportunidad de estudiar el Talmud y debatir sus interpretaciones. Había visto a los mejores intelectos de su comunidad utilizar la razón para investigar las doctrinas religiosas. Y sin embargo, incluso esta tradición más intelectual finalmente había cerrado sus puertas a quien se atreviera a llevarlo demasiado lejos en su investigación. Si incluso la religión que valoraba más el debate intelectual rechazaba finalmente la libertad de pensamiento, cuando esa libertad cuestionaba los fundamentos mismos de la fe, ¿qué esperanza había de que las religiones menos sofisticadas hicieran algo diferente? Por esto Spinoza llegó a la conclusión radical de que la verdadera espiritualidad jamás ha requerido iglesia ni intermediarios, que la conexión entre el ser humano y el infinito, entre la parte y el todo, entre la criatura y la sustancia universal, es inmediata, directa, no mediada por ninguna institución, que cualquier institución que se interpone entre el individuo y la verdad es, por definición, un obstáculo a la espiritualidad auténtica, que el camino a la verdadera fe es el camino de la razón cultivada, el conocimiento aumentado, la expansión de la propia capacidad de pensar y actuar, no el camino de la sumisión, la obediencia, la renuncia de la propia inteligencia. Ahora llegamos al clímax filosófico de esta investigación, al momento en el cual la verdad que Spinoza reveló debe confrontarse en toda su radicalidad y profundidad, porque no se trata únicamente de que la Iglesia sea corrupta, que los sacerdotes abusen del poder, que la doctrina contenga elementos falsos. Se trata de algo más fundamental, de que el concepto mismo de un intermediario divino, de una institución que pretende interpretar la voluntad de Dios para el resto de la humanidad, es en sí mismo un error categorial. Es como si alguien pretendiera ser el intermediario entre el aire que respiramos y nuestros pulmones, argumentando que sin su intervención no podríamos respirar correctamente. La relación entre el alma individual y el infinito es tan inmediata, tan fundamental, tan constitutiva del ser mismo de la persona, que la idea de que un intermediario externo pudiera mejorarla o mediarla es absurda. Spinoza llegó a esta verdad a través de su concepto del conatus, ese impulso fundamental que anima a toda criatura a perseverar en su ser, a expandir su poder de actuar y de pensar. Este conatus no es algo que pueda ser concedido o revocado por una institución externa. Es lo más íntimo de nuestro ser, la expresión de que en nosotros fluye la misma sustancia infinita que fluye a través de todo el universo. Para una persona que reconoce en sí misma este conatus, para una persona que ha experimentado la alegría de la expansión de su propio ser, la idea de someterse a una institución que dice saber mejor que ella lo que es bueno para su alma, no puede sino parecer una abdicación de la propia responsabilidad moral y existencial. Porque la verdadera responsabilidad moral no viene de obedecer mandatos externos, sino de actuar de acuerdo con la propia naturaleza, de cultivar el conocimiento de sí mismo y del mundo, de expandir continuamente la propia potencia de actuar.
La tercera parte de nuestro viaje filosófico debe conducirnos a las consecuencias revolucionarias que se derivan de esta verdad espinosista. Porque no se trata solamente de una verdad académica, un ejercicio intelectual interesante, pero sin consecuencias prácticas. Se trata de una verdad que, una vez comprendida, debe transformar la manera en que vivimos, la manera en que entendemos nuestra relación con la realidad, la manera en que nos relacionamos con las instituciones que pretenden gobernar nuestras almas. Porque aquí está el punto decisivo. Si la verdadera espiritualidad no requiere iglesia ni intermediarios, entonces, ¿cuál es la verdadera relación que debe existir entre el espíritu individual y el infinito? Spinoza propone una respuesta que es simultáneamente liberadora y exigente. La verdadera espiritualidad surge del conocimiento cada vez más profundo de nuestra propia naturaleza, como expresiones finitas de la sustancia infinita. No es una huida del mundo, no es una negación de la corporeidad, no es el cultivo de la culpa y la represión. Es exactamente lo opuesto. Es la celebración del cuerpo y la mente, es la expansión del conocimiento, es el cultivo de la alegría que surge de la comprensión. Es lo que Spinoza llamaba el amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios, que no es un sentimiento sentimental, sino el conocimiento claro de que nosotros somos partes del infinito, que nuestra alegría es la alegría del infinito expresándose a través de nosotros, que nuestra verdadera libertad consiste en actuar desde nuestra propia naturaleza, que nuestra verdadera felicidad está en la expansión incesante de nuestro conocimiento y nuestra potencia. ¿No será que cuando comprendemos verdaderamente esto, la idea de una institución religiosa institucional se revela como lo que realmente es, una limitación artificial de nuestra libertad, un intento de reducir nuestras almas a las dimensiones de un edificio, nuestro espíritu infinito a una doctrina finita? Porque la iglesia, cualquier iglesia, dice, tu salvación depende de esto, tu vida debe conformarse a este patrón, tu pensamiento debe limitarse a estas verdades. Pero Spinoza dice, tu libertad está en la expansión infinita de tu conocimiento, tu salvación está en la alegría de vivir de acuerdo con tu propia naturaleza. Tu espiritualidad verdadera surge cuando comprendes que el universo entero está vivo, con la misma sustancia de la cual tú estás hecho. Esto es lo que causa pánico en las instituciones religiosas tradicionales. No es que Spinoza ofrezca alternativas específicas, sino que ofrece la libertad fundamental de pensar, de investigar, de conclusión. Ofrece la responsabilidad radical del individuo de buscar la verdad por sí mismo. Y con esa libertad y esa responsabilidad viene la responsabilidad de vivir de acuerdo con esa verdad, sin poder escudarse en la autoridad de una institución que supuestamente actúa en nombre de Dios. Ahora bien, amigo lector, en este punto es donde el viaje se vuelve personal, porque la verdad que Spinoza reveló no es únicamente una verdad histórica, no es únicamente un hecho fascinante sobre lo que sucedió hace 3 siglos, es una verdad que continúa aplicándose hoy, en este preciso momento en que estás leyendo estas palabras, en tu país, en tu ciudad, en tu ubicación geográfica específica, la pregunta espinosista resuena. ¿Cuál es tu propia relación con la verdad? ¿Hasta qué punto tu comprensión de la realidad religiosa, de lo sagrado, de lo divino, ha sido moldeada por instituciones que tienen interés en tu obediencia? ¿Hasta qué punto has permitido que otros piensen por ti en cuestiones que son las más importantes de tu vida? Me gustaría que escribas en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo esto. ¿Qué hora es allí en este momento? Porque quiero reconocer que esta verdad espinosista no es abstracta, sino que está siendo escuchada por personas reales, en lugares reales, en momentos específicos de sus vidas, en momentos en los cuales quizás están confrontando precisamente estas preguntas sobre la libertad, la verdad y la espiritualidad auténtica. Pero no solo les pido que compartan su ubicación, les pido también que compartan este video con alguien cercano a ustedes, con alguien cuya amistad valoren, porque la verdad es algo que brilla más luminosamente cuando es compartida. Que lo hagan con el deseo de que ambos reciban bendiciones en sus familias. Bendiciones entendidas no en el sentido de que una institución religiosa las conceda, sino en el sentido de que la verdad misma bendice a aquellos
que tienen el coraje de mirarla directamente. Que en sus hogares haya la bendición de la libertad de pensamiento, la bendición de la libertad de investigación, la bendición de vivir de acuerdo con la propia conciencia sin miedo a represalias eclesiásticas. Retornemos ahora a las implicaciones más profundas de lo que Spinoza demostró, porque la pregunta que todos debemos hacernos, la pregunta que la Iglesia siempre ha temido que nos hagamos, es esta: ¿quién se beneficia de la existencia de la Iglesia? La respuesta es simple: los sacerdotes, la jerarquía eclesiástica, la institución misma. Ellos obtienen poder, riqueza, prestigio social, influencia política. Todo esto a cambio de una promesa no verificable, la promesa de que poseen especial acceso a la voluntad divina. Piensa en ello. Una persona que no posee ningún conocimiento especial, que no ha recibido ningún entrenamiento objetivo verificable, que simplemente ha sido ordenada por otros sacerdotes según un ritual antiguo, de repente posee, según la doctrina oficial, poder que no posee ningún otro ser humano. Puede transformar pan en carne, puede perdonar pecados, puede determinar que una persona irá al cielo o al infierno. ¿No es acaso extraordinariamente evidente que esto es una pretensión completamente infundada? ¿No es acaso una de las pretensiones más absurdas jamás hechas por un grupo humano? Y sin embargo, ha sido aceptada, ha sido internalizada, ha sido defendida con fervor apasionado por cientos de millones de personas a través de los siglos. ¿Por qué? Porque ha sido enseñada desde la infancia, porque la alternativa, el reconocimiento de que nadie posee autoridad especial sobre tu relación con Dios, es aterradora para una mente que ha sido condicionada a depender de la guía externa, porque es más fácil creer en algo que te fue enseñado que investigar por ti mismo y asumir la responsabilidad de tus propias conclusiones. Spinoza comprendía esta debilidad humana, no la condenaba con desprecio, sino que la analizaba con compasión. Entendía que la mayoría de las personas no tienen ni el tiempo, ni la inclinación, ni quizás la capacidad intelectual para investigar filosóficamente los fundamentos de sus creencias. Entendía que es más fácil vivir en una realidad comunitaria compartida, incluso si esa realidad es parcialmente basada en la ilusión, que estar completamente solo con la verdad. Y esto es lo que hace que su argumento sea más poderoso aún. No es un argumento que condene a los creyentes ordinarios, es un argumento que revela la complicidad de la jerarquía eclesiástica en perpetuar la ilusión. Son ellos, los sacerdotes y los teólogos, quienes tienen el deber intelectual y moral de investigar los fundamentos de sus afirmaciones. Son ellos, precisamente porque ocupan posiciones de autoridad intelectual, quienes tendrían que ser los primeros en reconocer cuando sus doctrinas entran en conflicto con la evidencia observables y la lógica racional, pero no lo hacen. Hacen exactamente lo opuesto. Cuando la evidencia científica entra en conflicto con la doctrina religiosa, declaran que la ciencia está equivocada. Cuando la lógica filosófica cuestiona los fundamentos de una creencia, declaran que la razón no es confiable en cuestiones religiosas. Construyen un mundo de dos verdades, en el cual la verdad religiosa está permitida ser completamente irracional y contradictoria, mientras que la verdad científica está restringida a un dominio limitado que no puede tocar las cuestiones religionales. Es una partición ingeniosa del conocimiento humano, diseñada para proteger la religión institucionalizada de la confrontación con la realidad. Y como es ingeniosa, es también profundamente perniciosa, porque divide la psique humana, crear una esquizofrenia intelectual en la cual una parte de ti acepta ciertas verdades en el laboratorio o en la sala de clases, mientras que otra parte de ti acepta verdades completamente contradictorias en la iglesia o en casa. Spinoza rechaza esta división completamente. Para él no puede haber dos verdades, la verdad es una. Si la Biblia es verdadera, entonces debe ser verdadera cuando se la analiza con los métodos de la crítica histórica y la lógica racional. Si es falsa en esos términos, entonces no puede ser verdadera en algún sentido superior y místico. Una afirmación, de hecho, no puede ser simultáneamente verdadera y falsa, dependiendo del contexto en el cual se la considera. Esto es un principio básico de la lógica, y Spinoza lo mantiene inflexiblemente. Piensa en lo revolucionario que es esto. En la época de Spinoza, y de hecho hasta hoy,
existe un acuerdo tácito en la mayoría de las culturas occidentales de que las cuestiones religiosas están fuera del alcance de la crítica racional. Se espera que las critiques los políticos. Se espera que critiques las costumbres sociales. Se espera que critiques las teorías científicas. Pero se supone que la religión es inviolable, sacrosanta, protegida de la investigación racional por alguna consideración especial. Spinoza dice, no, si es verdad puede ser investigada. Si no puede ser investigada, entonces es porque alguien teme lo que la investigación revelará, y ese miedo es la prueba de que algo está podrido en el reino de la Iglesia. A medida que las civilizaciones se han vuelto más complejas, a medida que el conocimiento científico se ha expandido, a medida que más y más personas han tenido acceso a educación y a la capacidad de investigar por sí mismas, la pretensión de la Iglesia se ha vuelto cada vez más difícil de mantener. Los milagros que una vez parecían evidencia de poder divino son ahora comprendidos como eventos naturales mal interpretados o como fraudes piadosos. Los mandamientos morales que se suponía venían directamente de Dios son ahora comprendidos como construcciones sociales que reflejan los intereses de los grupos que están en el poder. El libre albedrío, la responsabilidad moral, la naturaleza del pecado, todo esto se revela como concepciones que requieren mucha más sofisticación intelectual de lo que la Iglesia institucionalizada típicamente ofrece. Y así, aunque Spinoza murió hace más de 300 años, su verdad continúa ganando poder. Cada nueva generación de intelectuales descubre lo que él descubrió, que la espiritualidad verdadera no requiere iglesia, que la conexión con lo infinito es accesible a través de la razón y la investigación honesta, que la libertad de pensamiento es la condición sine qua non de toda espiritualidad auténtica. Cada nuevo movimiento intelectual, desde la Ilustración hasta el presente, ha sido una lenta implementación de lo que Spinoza sugirió, que la verdad es una sola, que esa verdad es accesible a la razón humana, que las instituciones que se oponen a esta accesibilidad son, cualesquiera sean sus pretensiones religiosas, fundamentalmente contrarias a la verdadera espiritualidad. Pero aquí es donde la historia se vuelve compleja porque la Iglesia no ha sido completamente derrotada, ha sido transformada. En los lugares donde tenía poder político directo, ese poder ha sido erosionado, pero ha mantenido un poder considerable en el reino de la psique individual, en el reino de la culpa, en el reino del significado personal. Millones de personas continúan identificándose como cristianas, como católicas, como protestantes, incluso mientras sus creencias han sido completamente transformadas por el pensamiento moderno. Ya no creen en un Dios literalmente interesado en sus asuntos privados. Ya no creen en el cielo literal ni en el infierno literal. Ya no creen en los milagros tal como fueron descritos en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, continúan siendo religiosas, continúan participando en rituales religiosos, continúan buscando significado en las tradiciones religiosas. ¿Por qué? Porque la religión, incluso después de que sus pretensiones cognitivas han sido refutadas, continúa satisfaciendo necesidades psicológicas profundas. Proporciona comunidad. Proporciona un sentido de identidad. Proporciona rituales que estructuran la vida. Proporciona ciertos valores morales que son considerados importantes. Proporciona un horizonte de significado. En este sentido, la religión moderna se ha vuelto menos una afirmación de verdades cognitivas y más una práctica social y psicológica de construcción de comunidad y significado. Y aquí, paradójicamente, Spinoza podría no estar completamente en desacuerdo, porque lo que Spinoza oponía no era la experiencia de comunidad o de significado, sino la pretensión de verdad literal y la exigencia de obediencia ciega. Una comunidad que se reúne para celebrar valores comunes, que encuentra consuelo y sentido en rituales compartidos, que cultiva la virtud y la compasión a través de su tradición religiosa, sin insistir en que sus doctrinas sean literalmente verdaderas, sin exigir obediencia ciega a la autoridad eclesiástica, sin pretender tener acceso único a la verdad divina. Tal comunidad podría ser vista desde la perspectiva espinosista no como un obstáculo a la libertad, sino como una expresión legítima de la naturaleza humana. Pero esto es algo muy diferente de la Iglesia institucionalizada que Spinoza conoció y que aún existe en muchos lugares.
Ahora, en los años que sucedieron a la muerte de Spinoza, su obra fue lentamente recuperada y reinterpretada. El romanticismo del XIX lo reivindicó como profeta de una espiritualidad que no necesitaba la Iglesia. Los idealistas alemanes lo transformaron en precursor de sus sistemas. Los marxistas vieron en sus ideas las raíces de una crítica materialista de la ideología religiosa. En cada época, diferentes movimientos intelectuales encontraban en Spinoza lo que necesitaban. Un fundador de la libertad de pensamiento, un crítico implacable del dogmatismo, un profeta de una espiritualidad racional y libre. Y es que la verdad que Spinoza reveló, aunque fue oscurecida durante siglos, continuaba ardiendo como un fuego que no podía ser completamente extinguido. ¿Cuán profunda es esa verdad? ¿Cuán fundamental es el cambio que causa cuando es comprendida? Considera lo siguiente. Durante milenios, la mayoría de la humanidad ha vivido bajo la dominación intelectual de instituciones religiosas que pretendían ser guardianas de la verdad divina. Millones de vidas fueron estructuradas por doctrinas que no habían sido cuestionadas crítica. Millones de almas fueron torturadas por sentimientos de culpa cultivados artificialmente. Millones de personas fueron obligadas a negar aspectos fundamentales de su propia naturaleza en nombre de la moral religiosa. Y todo esto sucedió porque una verdad simple no había sido articulada claramente, que la espiritualidad auténtica no requiere intermediarios, que la verdad es accesible a través de la razón, que la libertad de pensamiento es un derecho fundamental y no un pecado. Spinoza articuló esa verdad, y aunque fue perseguido por articularla, aunque sus libros fueron quemados, aunque su nombre se convirtió en sinónimo de herejía, la verdad persistió. Se propagó lentamente a través de circunstancias ocultas. Se filtró en los trabajos de otros pensadores. Gradualmente, lentamente pero inexorablemente, transformó la conciencia occidental. Hoy incluso las personas que nunca han escuchado de Spinoza viven en un mundo que fue transformado por sus ideas. La separación entre la Iglesia y el Estado, el derecho de la conciencia individual a ser el árbitro final en cuestiones religiosas, la aceptación de que la verdad científica no puede ser contradicha por la doctrina religiosa, todo esto es consecuencia, aunque indirecta, de la verdad espinosista. ¿Cuál es entonces el cierre de nuestro viaje a través del pensamiento de Spinoza? ¿Cuál es la conclusión que debe dejarse en la mente del lector cuando ha llegado al final de esta investigación? No es una conclusión que declare que Spinoza tenía razón sobre todo. Spinoza era un filósofo mortal, y sus trabajos, como todos los trabajos filosóficos, contienen supuestos cuestionables y conclusiones que pueden ser debatidas. Pero la conclusión debe ser que Spinoza identificó algo fundamental sobre la naturaleza de la religión institucionalizada y su relación con la verdad y la libertad humana. Identificó que el miedo, no la fe, ha sido el motor primario de la religión organizada. Identificó que la verdadera espiritualidad no requiere intermediarios. Identificó que la libertad y la verdad son indisolublemente conectadas y que cualquier institución que busque limitar la libertad de pensamiento está, por definición, limitando el acceso a la verdad. Estas identificaciones son tan poderosas, tan revolucionarias, que la Iglesia comprendió correctamente que no podía coexistir con ellas. Una institución basada en la autoridad no puede coexistir con la idea de que la verdad es accesible a través de la investigación libre. Una institución basada en el miedo no puede coexistir con la revelación de que el miedo ha sido su instrumento de manipulación. Una institución basada en la mediación entre Dios y los hombres no puede coexistir con la verdad de que esa mediación es innecesaria. Y es por esto que, aunque Spinoza está muerto, aunque su voz puede no ser escuchada en las iglesias modernas, aunque sus trabajos continúan siendo perseguidos en ciertos contextos religiosos, su verdad continúa expandiéndose. Continúa infectando las mentes de aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentar el mundo sin la protección reconfortante pero sofocante de la autoridad religiosa. Continúa revelando a cada nueva generación que la verdadera espiritualidad es más profunda, más rica, más satisfactoria que cualquier cosa que la Iglesia haya podido ofrecer jamás. Porque la verdad, una vez que ha sido revelada verdaderamente, no puede ser enterrada para siempre, puede ser silenciada temporalmente,
puede ser censurada en ciertos contextos, pero continúa ardiendo, esperando el momento en el cual un nuevo lector, en un nuevo país, en una nueva época, la descubrirá y pensará: sí, esto es verdad. He sabido que esto era verdad toda mi vida, pero ahora tengo las palabras para expresarlo. Ahora tengo un pensador que aquí está la segunda parte de la narración filosófica, 8.000 palabras. Si examinamos detenidamente la naturaleza del conflicto que define la historia intelectual de Occidente, nos enfrentaremos a una tensión que parece irreconciliable. La tensión entre la fe y la razón, entre la revelación y la investigación, entre la verdad proclamada por una autoridad externa y la verdad descubierta por la indagación personal. Durante casi 2000 años, la Iglesia cristiana ha intentado presentarse como la síntesis armoniosa de ambas, afirmando que la fe y la razón no son enemigas, sino compañeras. La fe sin obras está muerta, declara Santiago. Creed en el Señor Jesucristo, proclama Pablo, y sin embargo, cuando la razón ha amenazado verdaderamente los fundamentos de la fe eclesiástica, la Iglesia ha actuado con una brutalidad que no conoce compromisos. Ha quemado libros, ha condenado hombres, ha excomulgado a los pensadores más brillantes de sus épocas. La ironía del supuesto matrimonio entre fe y razón es que siempre que estos dos han entrado en conflicto genuino, la Iglesia ha elegido la fe institucionalizada sobre la razón libre, ha escogido proteger sus doctrinas sobre ampliar el conocimiento humano, ha preferido el dogma sobre la verdad. Spinoza, en su capacidad de ver con claridad cristalina lo que otros solo podían percibir confusamente, identificó el mecanismo fundamental de este conflicto. No era simplemente que la fe y la razón compitieran por la supremacía. Era que existían dos tipos fundamentalmente diferentes de conocimiento, dos modos distintos de acceder a la verdad, y que la Iglesia había construido toda su estructura institucional alrededor de un tipo de conocimiento que es, por su propia naturaleza, incompatible con el pensamiento racional riguroso. Spinoza no rechazaba la fe. Lo que rechazaba era la pretensión de que la fe podía servir como fundamento para afirmaciones sobre la realidad objetiva. La fe, correctamente entendida, es una respuesta emocional a la existencia, una experiencia íntima del significado. Pero la verdad sobre la realidad, esa debe ser investigada racionalmente, debe ser verificable, debe ser comunicable de una persona racional a otra sin apelación a la experiencia emocional o la revelación mística. Considera cómo esto redefine completamente el debate que ha dominado la teología occidental. Cuando un teólogo pregunta, ¿cómo podemos saber que Dios existe?, está formulando una pregunta que asume que la existencia de Dios es algo que puede ser conocido mediante los métodos ordinarios de la investigación, pero Spinoza sugiere que la pregunta misma está mal formulada. La existencia de Dios, en el sentido en que la Iglesia la entiende, como un ser personal consciente con intenciones y voluntad, no puede ser comprobada racionalmente porque no es una proposición que tenga correspondencia con la realidad observable. Es una afirmación metafísica que trasciende completamente el alcance de la investigación empírica. Lo que puede ser investigado racionalmente es la naturaleza del universo, las leyes que gobiernan su funcionamiento, la estructura fundamental de la realidad. Y aquello que se descubre mediante tal investigación es precisamente lo que Spinoza llamaba Dios o la naturaleza, la sustancia infinita que se expresa a través de infinitos atributos, siendo la mente y el cuerpo, el pensamiento y la extensión, solo dos de esos atributos infinitos. ¿Ves cómo Spinoza no ha negado a Dios, sino que ha redefinido completamente qué es Dios? No es un ser que vive en el cielo, que escucha plegarias, que interviene milagrosamente. Es la realidad misma, el universo en su totalidad, la sustancia de la cual todo está hecho. Y esta redefinición, aunque pueda sonar abstracta, tiene consecuencias revolucionarias, porque si Dios es la naturaleza, entonces nuestro deber sagrado no es obedecer mandamientos revelados por sacerdotes, sino comprender las leyes naturales. Nuestro destino eterno no depende de la administración de sacramentos por ordenados intermediarios, sino de nuestro propio esfuerzo por expandir nuestro conocimiento y nuestra potencia. Nuestra verdadera virtud no reside en la sumisión,
sino en la expansión de nuestra capacidad de actuar y de pensar. Todo lo que la Iglesia ha construido, toda su estructura de autoridad, todo su aparato de salvación, se revela como innecesario cuando se adopta la perspectiva espinosista. La Iglesia comprendía esto perfectamente. No es que no entendiera los argumentos de Spinoza, es que entendía demasiado bien. Comprendía que sus doctrinas no podían coexistir con las de Spinoza, porque su estructura fundamental era incompatible. Una institución que basa su poder en la afirmación de verdades no verificables no puede permitir que sus miembros desarrollen la capacidad de pensar críticamente sobre esas verdades. Una institución que reclama autoridad para mediar entre Dios y los hombres no puede permitir la verdad de que tal mediación es innecesaria. Una institución que cultiva el miedo al infierno como instrumento de control no puede permitir la revelación de que el miedo, no la fe, ha sido su motor fundamental. Durante los años que Spinoza pasó desarrollando su filosofía, la Iglesia continuaba su larga lucha por mantener su autoridad intelectual en un mundo que estaba siendo transformado por la revolución científica. Galileo ya había sido forzado a retractarse de sus observaciones astronómicas. El movimiento heliocéntrico de Copérnico estaba siendo lentamente aceptado, no porque la Iglesia lo hubiera reconocido como verdadero, sino porque la evidencia era abrumadora. Los nuevos métodos de investigación empírica, desarrollados por hombres como Francis Bacon, estaban produciendo conocimientos sobre la naturaleza que contradecían directamente las doctrinas eclesiásticas. La autoridad de la Iglesia se estaba erosionando, no porque sus críticos fueran más elocuentes o apasionados, sino porque tenían evidencia de su lado. Y aquí reside el verdadero poder de la verdad, que es más fuerte que cualquier institución que intente ocultarla, aunque sea durante un tiempo. Spinoza llegó a este mundo intelectual convulsionado, armado únicamente con su genio y su determinación de pensar honestamente. No era un revolucionario político que buscaba derrocar gobiernos. No era un predicador que buscaba convertir multitudes. Era un filósofo que buscaba comprender la realidad de la manera más clara y precisa posible. Pero fue precisamente esta claridad y precisión lo que lo hizo tan peligroso. Porque la verdad, cuando es expresada con suficiente claridad y rigor, tiene el poder de transformar las mentes, incluso de aquellos que la escuchan incidentalmente. Un hombre que lee un sermón confuso y emocionante puede permanecer sin ser perturbado. Pero un hombre que lee una demostración lógica rigurosa y ve que sus premisas son verdaderas y sus conclusiones siguen necesariamente de esas premisas, tal hombre ha sido conquistado por la verdad, de manera que no puede fácilmente escapar. Spinoza construyó su ética de esta manera precisamente, como una serie de demostraciones geométricas que partían de definiciones claras y axiomas que no podían ser razonablemente rechazados y que llegaba a conclusiones que, aunque radicales, seguían lógicamente de esas premisas. No podías rebatir a Spinoza simplemente diciendo que estabas en desacuerdo con él. Tenías que identificar el error específico en su razonamiento. Y cuando los teólogos de su época intentaron hacerlo, descubrieron que no podían. La lógica de Spinoza era impermeable. Sus definiciones eran precisas. Sus deducciones eran válidas. La única manera de rechazarlo era rechazando completamente el método racional. Y en el momento en que lo hacías, habías demostrado exactamente el punto que Spinoza estaba haciendo. Que la religión institucionalizada debe rechazar la razón para mantener sus pretensiones. ¿No será que esta es la verdadera naturaleza de la lucha entre fe y razón? No que sean dos caminos igualmente válidos hacia la verdad, como pretenden los teólogos modernos sofisticados, sino que son dos formas fundamentalmente diferentes de relacionarse con la realidad, y que en cada punto en el cual realmente entran en conflicto, la razón prevalece si se permite que el argumento continúe hasta su conclusión lógica. La fe, en este sentido, no es el camino alternativo hacia la verdad. Es la aceptación de proposiciones sin evidencia suficiente, la adhesión a creencias, a pesar de la contradicción, con la evidencia observable, la renuncia de la razón en favor de la autoridad. Es, en otras palabras, exactamente lo opuesto de lo que debe ser el cultivo de la verdad. Ahora bien, es importante aclarar algo aquí, porque la crítica espinosista de la fe no es una crítica de la experiencia religiosa genuina.
Un hombre o una mujer puede tener experiencias profundas de significado, de conexión con algo más grande que sí mismos, de alegría y paz que trasciende lo ordinario. Estas experiencias son reales y valiosas. Lo que Spinoza critica no es la experiencia religiosa, sino la institucionalización de esa experiencia, la transformación de la experiencia íntima en doctrina dogmática, la conversión de la intuición personal en pronunciamientos que pretenden ser verdades objetivas universales. Cuando una persona declara, «Tengo una experiencia profunda de la presencia divina», eso es una proposición sobre su experiencia subjetiva y no puede ser fácilmente refutada. Pero cuando esa persona, o más comúnmente, la institución religiosa, declara, «Esta experiencia prueba que Dios existe como ser personal», entonces ha hecho una afirmación metafísica objetiva que puede y debe ser examinada racionalmente. Es precisamente en este punto donde la Iglesia ha cometido su error categorial fundamental. Ha convertido la experiencia religiosa, que es intrínsecamente privada y subjetiva, en la base de afirmaciones públicas sobre la realidad objetiva. Ha insistido que su interpretación particular de la experiencia religiosa es la única correcta. Ha utilizado la experiencia de algunos para controlar a muchos. Ha convocado a la comunidad religiosa a validar las interpretaciones de la autoridad religiosa de esas experiencias, creando un círculo vicioso en el cual la crítica es imposible, porque cualquiera que critique es considerado como habiendo perdido la verdadera fe. Spinoza vio esto con perfecta claridad. Vio que la Iglesia no era una comunidad de personas compartiendo una experiencia religiosa común, sino una institución de poder que utilizaba la experiencia religiosa como un instrumento de control. Los sacerdotes no eran simplemente expertos espirituales compartiendo su sabiduría. Eran funcionarios de una institución que tenía interés material en mantener su autoridad. El dogma no era el resultado de investigación sincera hacia la verdad, era el conjunto de creencias que la institución había decidido que sus miembros debían mantener. La obediencia era presentada como virtud, cuando en realidad era el mecanismo mediante el cual la institución mantenía su poder. Y es por esta razón que Spinoza llegó a la conclusión radical de que la verdadera religión no es la que la Iglesia practica. La verdadera religión, si es que el término puede ser mantenido, es la experiencia del alma individual en su relación inmediata con la realidad infinita. Ocurre sin intermediarios, sin instituciones, sin jerarquías. Es accesible a cualquiera que tenga la disposición de pensar honestamente y de vivir de acuerdo con su propia naturaleza. Cuando Spinoza habla del amor intelectual de Dios, está hablando de la experiencia que un ser humano tiene cuando ha alcanzado el conocimiento de sí mismo como una expresión finita de la sustancia infinita, cuando ha comprendido que su ser es inseparable del ser del universo entero, cuando ha experimentado la alegría que brota de esta comprensión. Esta es una experiencia profundamente espiritual, pero no tiene nada que ver con la Iglesia, con los sacramentos, con la confesión, con la jerarquía clerical. Consideremos ahora la cuestión de la verdad bíblica desde la perspectiva espinosista, porque aquí el conflicto entre fe y razón se vuelve particularmente agudo. La Iglesia sostiene que la Biblia es la palabra de Dios, revelada directamente, inerrante en todas sus afirmaciones sobre fe y moral. Pero Spinoza, utilizando los métodos de la crítica histórica que estaban apenas comenzando a desarrollarse en su época, demostró que la Biblia era un documento histórico, escrito por múltiples autores a lo largo de siglos, cada uno escribiendo desde su propio contexto histórico y cultural, con sus propios objetivos políticos y teológicos, que había contradicciones internas, que había elementos que claramente reflejaban las supersticiones de la época en que fueron escritos, que había evoluciones doctrinales que mostraban que incluso el concepto de Dios había cambiado a través del tiempo dentro de la tradición bíblica misma. ¿No será que una perspectiva honesta en la Biblia como documento histórico revela verdades sobre la evolución del pensamiento religioso que la lectura dogmática jamás puede alcanzar? Cuando lees el Antiguo Testamento, ves cómo el concepto de Dios evoluciona desde una deidad tribal particularmente interesada en los asuntos de Israel, a una visión más universal de un Dios que es juez de todas las naciones, a una comprensión cada vez más abstracta y espiritual,
Ves cómo la moral revela los valores de la época en que fue escrita, cómo la esclavitud es tolerada, cómo la violencia es sancionada cuando se ejerce en nombre de Dios, cómo las mujeres son tratadas como propiedad. ¿Ves, en otras palabras, cómo la Biblia es un documento humano que refleja la madurez moral de sus autores, no un documento divino que trasciende completamente el contexto histórico en que fue producido? Esto que estoy diciendo aquí no es controversial entre los estudiosos bíblicos académicos, es el consenso establecido de la investigación académica seria desde hace más de un siglo. Incluso teólogos cristianos sofisticados aceptan ahora que la Biblia fue escrita por múltiples autores, que contiene elementos míticos y legendarios, que no puede ser considerada literalmente inerrante. Pero cuando esta verdad académica, que es ampliamente aceptada en las universidades, intenta filtrarse en las iglesias, se encuentra con una resistencia feroz. Porque una vez que permites que la Biblia sea visto como un documento histórico sujeto a investigación crítica, una vez que reconoces que contiene errores, una vez que admites que sus autores fueron limitados por su contexto histórico, entonces todo el edificio de la autoridad eclesiástica comienza a tambalear. Si los autores bíblicos estaban equivocados sobre cuestiones de hecho observable, ¿cómo podemos confiar en que estaban en lo correcto sobre cuestiones de metafísica que no podemos observar? Spinoza hizo esta pregunta 3 siglos y medio antes de que la crítica histórica se volviera académicamente respetable. Y fue por formular esta pregunta que fue excomulgado, porque la Iglesia comprendía que permitir que tal pregunta fuera formada era permitir que se cavara el fundamento de su autoridad. Es mucho más fácil mantener a una población en obediencia si puedes convencerlos de que la Biblia es literalmente la palabra de Dios, que de que es un documento humano antiguo que refleja la sabiduría y las limitaciones de sus autores. En el primer caso, la Iglesia puede apuntar a la Biblia como la autoridad suprema a la cual ella es el intérprete oficial. En el segundo caso, cualquier persona con educación suficiente puede leer la Biblia por sí misma y llegar a sus propias conclusiones sobre qué significa, sin necesitar a un sacerdote que le lo interprete. He aquí entonces el conflicto fundamental entre fe y razón, tal como Spinoza lo entendía. No es un conflicto entre dos caminos igualmente válidos hacia la verdad. Es un conflicto entre la verdad, que surge de la investigación honesta y el razonamiento riguroso, y la falsedad que es promovida por instituciones que tienen interés en mantener al pueblo en ignorancia. Es un conflicto entre la libertad del pensamiento y el control institucionalizado. Es un conflicto que, cuando es completamente entendido, no puede ser resuelto mediante compromiso. Uno u otro debe prevalecer, o permitimos la investigación libre o la prohibimos. O creemos que la verdad es accesible a través de la razón, o creemos que debe ser revelada por una autoridad externa. Estas dos posiciones no pueden coexistir en paz. La historia intelectual posterior a Spinoza ha sido, en cierto sentido, la historia de cómo la sociedad occidentales ha gradualmente, aunque muy lentamente y con frecuentes retrocesos, elegido el camino de la razón libre sobre el de la autoridad revelada. El iluminismo fue una aplicación sistemática de los principios espinocistas. La insistencia en que todas las instituciones, incluyendo especialmente la Iglesia, deben justificarse racionalmente. El movimiento científico de los últimos 3 siglos ha sido una aplicación continua del principio espinosista de que la verdad debe ser investigada mediante la observación cuidadosa y el razonamiento riguroso, no mediante la apelación a la autoridad. El pensamiento moderno, incluso cuando no invoca explícitamente a Spinoza, es fundamentalmente espinosista en su estructura. Asume que la verdad es una, que debe ser investigada racionalmente, que las instituciones que se oponen a esta investigación están fundamentalmente en el lado equivocado de la historia. Sin embargo, la Iglesia no ha sido simplemente barrida del escenario histórico. Ha aprendido a adaptarse, ha dejado de pretender tener autoridad en cuestiones de ciencia y ha confinado sus pretensiones principalmente al reino de la moral y el significado personal. Ha adoptado el lenguaje de la razón incluso mientras mantiene sus doctrinas irracionales. Ha aprendido a ser más sofisticada en su teología, utilizando conceptos abstractos y metafóricos que son más difíciles de refutar directamente que sus antiguos dogmas literales. En este sentido, la Iglesia moderna
es una iglesia que ha sido parcialmente conquistada por las verdades espinosistas, aunque rara vez lo reconozca explícitamente. Pero la pregunta que permanece, la pregunta que cada generación debe enfrentar de nuevo, es hasta qué punto la fe institucionalizada puede ser reformada y hasta qué punto su naturaleza fundamental la hace incompatible con la verdad. ¿Puede una institución que históricamente ha basado su poder en afirmaciones no verificables ser verdaderamente convertida en una servidora de la verdad? ¿O está la lógica misma de la institución religiosa estructurada de tal manera que inevitablemente se corrompe, que inevitablemente se convierte en un instrumento de control, incluso cuando afirma servir a los ideales del conocimiento y la libertad? Spinoza sugeriría que la respuesta es que la naturaleza misma de la institución religiosa la hace incompatible con la libertad genuina. Porque una institución, por definición, existe para perpetuarse a sí misma. Una iglesia, incluso si actualmente tiene líderes benignos y enseñanzas razonables, tiene la estructura interna que la llevará, a través de las generaciones, hacia el dogmatismo y el control. Es como preguntar si puede construirse una prisión que no sea una prisión. Tal vez puedes diseñarla para ser más cómoda que la mayoría de las prisiones, pero sigue siendo una prisión. Tal vez puedes construir una iglesia que sea más razonable que la mayoría de las iglesias, pero sigue siendo una institución que reclama autoridad sobre lo que sus miembros creen. Aquí es donde la herencia de Spinoza se vuelve más relevante que nunca, porque en el mundo contemporáneo nos enfrentamos a un resurgimiento de la fe institucionalizada en muchas partes del mundo. El fundamentalismo religioso, tanto islámico como cristiano, representa un retorno consciente a los principios que Spinoza criticó. La afirmación de que la verdad es revelada, que la razón debe ser subordinada a la fe, que la autoridad religiosa no debe ser cuestionada. Y el fundamentalismo ha demostrado ser extraordinariamente atractivo para muchas personas, precisamente porque ofrece certeza, comunidad, significado en un mundo que a menudo parece carecer de estas cosas. ¿No será que el resurgimiento del fundamentalismo es un testamento del fracaso de la razón ilustrada para satisfacer las necesidades psicológicas y espirituales que la religión institucionalizada fue diseñada para satisfacer? Pero Spinoza sugeriría que esta no es una razón para abrirse paso hacia el fundamentalismo. Es una razón para entender mejor la naturaleza de esas necesidades psicológicas y espirituales, y para desarrollar maneras de satisfacerlas que no requieran la negación de la razón o la sumisión a la autoridad institucional. La experiencia de comunidad puede obtenerse sin dogma religioso. El sentido de significado puede surgir de la investigación honesta del mundo. La paz psicológica puede encontrarse en la aceptación de nuestro lugar en el orden infinito de la naturaleza, sin necesidad de inventar ficciones consoladoras sobre el cielo y la vida eterna. Este es el verdadero legado revolucionario de Spinoza. No es simplemente que haya criticado la Iglesia, aunque lo hizo. Es que ofreció una visión alternativa de lo que podría ser la espiritualidad humana si se la basara en la verdad, en la libertad y en el conocimiento racional, en lugar de en la fe ciega, la obediencia y el miedo institucionalizado. Ofreció un camino hacia la espiritualidad que no requería que uno renunciara a la razón, sino que la desarrollara completamente. Ofreció una manera de vivir que combinaba la investigación intelectual rigurosa con la experiencia profunda de significado y conexión. En este sentido, Spinoza no fue un enemigo de la verdadera espiritualidad, fue su más apasionado defensor. Ahora bien, antes de que continuemos hacia el clímax final de nuestra investigación, deseo dirigirme directamente a aquellos que están leyendo o escuchando estas palabras en este momento. A través de las pantallas, a través de las fronteras, a través de los usos horarios, hay personas reales, en ciudades reales, viviendo en momentos reales de sus vidas, confrontando precisamente estas preguntas sobre la verdad, la libertad y la espiritualidad. Me gustaría que escribieran en los comentarios desde qué país y ciudad están leyendo esto, qué hora es en este momento en su ubicación, porque quiero reconocer que estas no son abstracciones intelectuales, son verdades que viven en el mundo real, que impactan vidas reales, que pueden transformar la comprensión de quiénes somos y cómo queremos vivir. Y no solo les pido que escriban dónde están,
Les pido también que compartan este video, esta investigación del pensamiento de Spinoza, con alguien cercano, con alguien cuya amistad aprecien, porque la verdad brilla más luminosamente cuando es compartida, cuando viaja de una mente a otra, cuando se convierte en parte de la conversación que la humanidad sostiene consigo misma. Que lo hagan con la esperanza, con el deseo sincero de que por medio de compartir esta verdad, ambos reciban bendiciones en sus familias. No bendiciones en el sentido de que una autoridad religiosa las conceda, sino bendiciones en el sentido de que la verdad misma bendice a aquellos que tienen el coraje de mirarla directamente, bendiciones que vienen de vivir en libertad, de pensar honestamente, de actuar de acuerdo con la propia conciencia sin la carga del miedo institucionalizado. Continuar hacia el tercero y final movimiento de nuestra exploración del pensamiento de Spinoza es dirigirse hacia el corazón más profundo de su revolución intelectual y espiritual.